Ya estás transmitiendo, ya está bien. Chicos, buenas noches. En 2 minutos empezamos, así que vamos esperando que pasen los 2 minutos. Bueno, en primer lugar, agradecer a cada uno de ustedes por su presencia. Estamos en el cuarto día del simposio de cirugía general y bueno, todavía queda prácticamente 3 días más, o bueno, 4 días más todavía. Entonces esperamos que nos puedan acompañar también hasta el fin de este simposio y sin más que decirles, estoy muy agradecida y muy feliz. Entonces vamos a continuar el día de hoy con patología de la vesícula biliar. Bien. Entonces, en realidad, primero vamos a conocer un poquito las definiciones, porque si bien es cierto, existen muchas patologías vinculadas a la vía biliar, pero el día de hoy solamente vamos a hablar de la vesícula, nos vamos a enfocar en la vesícula. Mi nombre es Alexandra Olivares Eustaquio y pues me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Blumet. Algunas definiciones que debemos conocer son 4 para no perdernos más que todo y estar un poquito más orientados. Entonces, tenemos que saber que colelitiasis, cuando hablamos de litiasis, pues nos encontramos hablando de cálculos. Entonces, colelitiasis viene a ser la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Cuando hablamos de coledocolitiasis, hablamos de cálculos, pero a nivel del colédoco, que más adelante vamos a estar viendo todo un poquito acerca de las generalidades de anatomía. Bien, y cuando hablamos de colecistitis, pues nos estamos refiriendo a una inflamación de la vesícula biliar. Y cuando hablamos ya finalmente de colangitis, pues vamos a hablar de la infección de la vía biliar. Ahora, el día de hoy vamos a ver solamente colelitiasis y colecistitis aguda. Bien. En cuanto a las generalidades anatómicas, ya que nos vamos a enfocar en la vesícula, pues vamos a ver que esta viene a ser como un saco, en realidad, un saquito que nos vamos a encontrar ubicada entre el segmento 4 y el segmento 5 del hígado, ¿bien? Del hígado. Ahora, tenemos que tiene una longitud aproximada de unos 7 a 10 centímetros, ¿bien? En cuanto a su diámetro, pues tenemos que aproximadamente es de 2.5 a 3.5. Entonces, vamos a empezar desde arriba otra vez. Tenemos al hígado, ¿bien? Luego vamos a tener a los 2 conductos hepáticos que van a formar prácticamente el conducto hepático común y luego el que nos va a comunicar a la vesícula propiamente con el conducto o con la vía biliar, principalmente va a ser el conducto cístico, que va a ser este de aquí, ¿bien? Y luego vamos a tener por aquí al colédoco. Colédoco, bien. El colédoco vamos a ver que va a desembocar en la segunda porción del duodeno. Este es el duodeno, como lo podemos ver, y aquí va a desembocar el colédoco, bien, en la segunda porción del duodeno. Ahora, ¿cómo desemboca aquí? Vamos a ver que a nivel de esta porción vamos a tener a un esfínter que se va a llamar el esfínter de Oddi. Que dicho sea de paso, pues el esfínter va a tener la capacidad de abrirse para que puedan pasar las sales, bueno, la bilis, y pues se va a cerrar en el momento adecuado y también se va a abrir cuando necesitamos que salga la bilis, ¿bien? Entonces esa es la función del esfínter. Y vamos a ver que aquí también se va a encontrar la ampolla de Vater, que en realidad no solamente va a comunicar el conducto colédoco
hacia el intestino, sino también vamos a ver que por aquí va a estar el conducto pancreático, ¿bien? Vamos a tener por aquí el páncreas, bueno, la cabeza del páncreas en realidad, y por aquí vamos a tener el... Dime. ¿Cuál parte? ¿Repito? ¿Qué parte? Repito todo. Ah, ¿se cortó? Ya, está bien. No hay problema. A ver, entonces, pero para poder borrar todo, ya, está bien, no hay problema, no hay problema. Voy a descartar. Ya. Entonces, vamos a ver las generalidades anatómicas otra vez. Se cortó, me dicen, no sé. Ya, a ver. Vamos a ver por aquí entonces. Tenemos que la vesícula biliar viene a ser más que todo un saco, ¿bien? Es un saco, es donde se va a almacenar la bilis. Más adelante vamos a ver un poquito de la fisiología, pero principalmente vamos a ver que se va a encontrar ubicada en el cuarto y quinto segmento del hígado, ¿bien? Del hígado, por detrás del hígado, ¿bien? Entonces, ahora vamos a ver también que su longitud, ¿bien? Su longitud va a ser entre unos 7 a unos 10 centímetros, ¿bien? En cuanto a su diámetro, pues tenemos que es unos 2,5 a 3,5 centímetros. En cuanto a su... Acá está. En cuanto a su grosor, que esto es importante porque vamos a ver que, por ejemplo, en la colecicitis, el grosor de la vesícula biliar de la pared va a aumentar. Entonces, su valor normal es 3 milímetros, ¿bien? El grosor de la vesícula biliar. Y tenemos que, mejor dicho, de su pared, ¿bien? De su pared. Ahora, en cuanto a ya hablando de su capacidad, pues tenemos que esta alberga aproximadamente unos 40 a unos 60 mililitros, ¿bien? Ahora, hablando ya de sus partes netamente como vesícula, pues tenemos que aquí está el fondo de vesícula. Por aquí tenemos al cuerpo, por aquí lo voy a poner, al cuerpo, ¿bien? Y por aquí, que es como una pequeña, una pequeña protrusión en realidad chiquita, vamos a tener el infundíbulo, ¿bien? Infundíbulo. Y por aquí vamos a tener el cuello de la vesícula, ¿bien? ¿Qué es lo que va a comunicar al conducto cístico? Ahora ya hablando un poquito acerca de la vía biliar como tal, pues vamos a tener, no me he alcanzado por aquí, pero voy a cambiar de color, creo, a ver, para que puedan verlo un poquito mejor. ¿Dónde están opciones de puntero, color de lápiz? Y vamos a ponerlo de color amarillo. Entonces, vamos a tener por aquí al hígado, bien, al hígado por acá, bien. No se va a ver ya, bueno, al hígado por aquí. Y este hígado va a tener los conductos hepáticos, bien, que van a estar por aquí. Les voy a pintar de amarillito. Bien, el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, bien. Y este de acá que vemos acá va a ser el conducto hepático común. Hepático común, bien. Ahora, luego vamos a tener que continúa la vía biliar ya comunicando a la vesícula biliar con el conducto hepático común al infundíbulo, al conducto cístico, perdón, vendría a ser al conducto cístico, ¿bien? Ahora, luego, ya bajando, vamos a tener por aquí al colédoco, muy bien, colédoco. Entonces tenemos hasta ahora los conductos hepáticos, tenemos el conducto hepático común, al conducto comunicar a la vesícula con el conducto hepático común y va a desembocar en el colédoco, ¿bien? Este colédoco vamos a ver que va a desembocar a nivel de la segunda porción del duodeno, como podemos ver aquí, a la segunda porción del duodeno. Voy a quitar este de aquí, a ver, ya está. Y vamos a ver que va a desembocar aquí a nivel de la ampolla de váter, ¿bien? Vamos a tener aquí la ampolla de váter, que no solamente va a comunicar el colédoco con la segunda porción del duodeno, sino vamos a tener por aquí al conducto pancreático también. Entonces, vamos a ver que van a desembocar tanto el conducto pancreático principal como el colédoco, va a desembocar en la ampolla de váter. Y a nivel de la ampolla de váter, bueno, en realidad no está la ampolla de váter, está a nivel del intestino, vamos a tener el esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi.
este esfínter vamos a ver que, como todo esfínter, pues va a tener un momento en el que se va a aperturar y en el que se va a cerrar, en el que se va a contraer. Al momento que se apertura vamos a ver que la bilis va a pasar, ¿bien? Mientras que al momento que se cierra, pues va a impedir. Esto es un poquito acerca de las generalidades anatómicas, así súper básico, que deberías un poquito saber para que puedas comprender o podamos comprender en todo caso las patologías que vamos a tratar el día de hoy. ¿Bien? Entonces vamos a continuar. En cuanto a las funciones de la vesícula biliar, vamos a ver que van a ser tres principales, ¿bien? Va a ser almacenar la bilis, concentrar la bilis y expulsar la bilis hacia el intestino delgado. Ahora, como sabemos, en realidad la síntesis de la bilis no se da a nivel de la vesícula biliar. La síntesis de la bilis se da a nivel del hígado, ¿bien? Principalmente por los hepatocitos. Entonces, muchas veces pensamos que la bilis se secreta en la vesícula, cuando en realidad no. Aquí solamente se almacena, ya que como hemos visto, la vía biliar parte desde los conductos hepáticos. Entonces, todo este trayecto que va a recorrer la bilis, vamos a ver que va a pasar por aquí y va a llegar hasta la vesícula. Y aquí es donde se va a concentrar, aquí es donde se va a almacenar. Bien, entonces todo esto en realidad es un proceso que abarca muchas cosas más, pero vamos a simplificarlo en la posterior diapositiva. Bien, entonces almacena, concentra y expulsa la bilis hacia el intestino delgado. Eso es lo que debes saber de las funciones de la vesícula biliar. Ahora, vamos a ver cuál es la composición de la bilis. Bien, de la bilis. Vamos a tener que está compuesto principalmente por seis componentes. Vamos a tener las sales biliares, que prácticamente son el 50% de su composición, quiere decir que son las que más, el componente mayoritario en cuanto a la bilis. Bien, por eso también sales biliares, su mismo nombre lo dice. Bien, tenemos por aquí que en un 40% va a estar formado por fosfolípidos y dentro de ellos el principal fosfolípido que más adelante lo vamos a ver va a ser la lecitina. Bien. Luego tenemos que en un 4% y en un porcentaje menor va a estar conformado por el colesterol y el restante pues va a estar conformado por iones, por agua y por pigmentos biliares. ¿Por qué es importante conocer la composición de la bilis? Bien, es importante porque vamos a ver que en cuanto a la patología calculosa, como estamos hablando de la colelitiasis, van a haber cálculos que van a tener una composición diferente. Bien, ya más adelante les voy a estar hablando. Entonces, lo que quiero que se lleven de aquí de esta diapositiva es las funciones y la composición de la bilis. Bien. Ahora, vamos a ver que voy a tocar a grandes rasgos en realidad lo que es la secreción de la bilis y cómo es su pase por todo el sistema biliar. Bien, este grafiquito me gustó bastante. Ya no tuve tiempo de hacerlo, de graficarlo yo misma, pero me gustó bastante. Está en el Constanzo de Fisiología, así que lo pueden encontrar por ahí. Y este acá es un gráfico del Schwartz. Entonces, vamos a ver que, como les había comentado, la síntesis de la bilis pues se va a dar a nivel del hígado por los hepatocitos, ¿bien? Entonces, todo este contenido de la bilis va a pasar a nivel de lo que son los conductos hepáticos, ¿bien? Va a llegar al conducto hepático común y va a llegar a través del cístico hacia la vesícula biliar. Y acá tenemos a nivel de la vesícula biliar. Bien, entonces en la vesícula biliar, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a concentrar, ya que vamos a ver que va a haber una absorción de iones y de agua de manera isoosmótica, lo que va a permitir que se concentre la bilis y que se almacene hasta que se pueda aperturar el esfínter de Oddi, que lo vamos a tener por aquí. Bien, vamos a tener por aquí. Bien, entonces una vez que se apertura pues va a salir todo el contenido hacia lo que es el conducto, el colédoco, y va a llegar al duodeno. Pero, ¿qué es lo que hace que este esfínter de Oddi se pueda aperturar? Porque normalmente va a estar cerrado, ¿no? Entonces, nos vamos a ir un poquito a fisiología. Vamos a tener que, luego de alimentarnos, luego de comer, vamos a ver que 30 minutos aproximadamente después, bien, de comer, vamos a tener que, pues, una vez que pasan todos los alimentos al estómago, luego van a pasar al intestino, pues tanto los aminoácidos como los péptidos pequeños y ácidos grasos que se van a encontrar pasando por aquí, por el intestino delgado, bien, vamos a pasar por aquí, van a ser el principal estímulo que va a ocasionar que se secrete una enzima, bien, que se secrete una enzima llamada, bueno, la conocemos como CCK, que va a ser la colecistecinina. Entonces,
Esta enzima va a tener dos funciones principales. Bien, no me quiero explayar tanto en esto porque no es el tema en realidad, el tema son las dos patologías, pero esto lo que va a ocasionar va a ser la contracción de la vesícula biliar. Y por último vamos a ver que va a aperturar el esfínter de Oddi. Apertura del esfínter de Oddi. Bien, entonces ese va a ser el principal estímulo para que esta colecistocinina pueda ejercer estas dos funciones, que son sus funciones principales. Entonces, por eso que aquí vemos esta enzima que está aquí, CCK. Entonces, lo que va a ocasionar es contrae la vesícula biliar de tal forma a que empiece a expulsar lo que es la bilis, pero ojo que esta contracción es pulsátil. Eso no quiere decir que va a estar, todo el tiempo va a estar expulsando la bilis, o sea, va a ser como que pulsátil. Bien. Entonces, una vez que se vierte el contenido de la bilis, pues de la bilis hacia el intestino, prácticamente ya aquí vamos a ver que la principal función de esta bilis, o de mejor dicho, de las sales biliares, va a ser, por aquí lo voy a poner, o para qué es necesario que la bilis se vaya al intestino. Entonces, la principal función para que de esta bilis, o mejor dicho, de las sales biliares, viene a ser la emulsificación de las grasas, bien, y le permite también que estas, una vez emulsificadas, que puedan ser más solubles, bien, solubles. ¿Y por qué es importante? Porque esto le va a permitir a que estas grasas se puedan digerir y se puedan absorber, bien, entonces va a interferir en la digestión, bien, va a ayudar a la digestión y a la absorción de estas grasas. Bien, entonces por eso es lo importante de lo que es la bilis, ¿no? Es por ello que vamos a ver más adelante también que, por ejemplo, en el caso de los pacientes a los que se les retira la vesícula, ellos pueden tener una vida totalmente normal, porque en realidad solamente la vesícula es un almacén donde se va a encontrar la bilis, no es donde se produce, ¿no? Pero obviamente que va a tener una vida normal, pero obviamente va a tener que cuidarse de las grasas y de todo ello, porque ya no va a existir este sistema pulsátil que va a estar llevando la bilis, sino simplemente van a vertir desde los conductos hepáticos nada más, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer un poquito acerca de la fisiología y más que todo como una pequeña generalidad, ¿bien? Entonces, pues vamos a continuar ya con la patología del día de hoy, que tenemos a la colelitiasis. Como les había dicho, la colelitiasis viene a ser la formación de los cálculos, vendrán a ser los litos, los cálculos a nivel de la vesícula biliar. Aquí tenemos que tener dos conceptos claros, o bueno, dos definiciones en realidad, que vienen a ser la complicada y la no complicada. Bien, creo que voy a cambiar el color del puntero porque está moradito y no se ve. A ver. Vamos a cambiarlo a rojo, me parece. Ya. Entonces, tenemos a la complicada y a la no complicada. Cuando hablamos de una colelitiasis complicada, como su mismo nombre lo dice, pues vamos a ver que se puede complicar con una colecistitis aguda, bien, con una pancreatitis. Estas son las principales en realidad porque se puede complicar con muchas otras más. Puede haber perforación, podemos tener síndrome de Mirici, entre otras, ¿bien? Entonces, y cuando hablamos de una colelitiasis no complicada, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de una colelitiasis no complicada, cuando el paciente simplemente, por ejemplo, presenta un dolor, un cólico biliar, ¿no? Entonces, no presenta otra cosa más que solamente cólico. Esa es una colelitiasis no complicada. Esto es importante porque a partir de esto, pues vamos a diferir también el tratamiento, ¿bien? Entonces, eso es en cuanto a la definición. Ahora, como les había mencionado, tenemos la composición de estos cálculos, ¿bien? Y por eso les había mencionado también la parte de la composición de la bilis, porque a partir de esto, pues vamos a ver que se van a formar los cálculos, ¿bien? Tenemos a los cálculos de colesterol que presentan un 80% del total de los cálculos en general. Eso quiere decir que es muy, muy frecuente que tengas cálculos de colesterol en un paciente con colelitiasis, ¿bien? Pero también existen los cálculos de pigmento, ¿bien? Que aproximadamente equivalen a un 20%. Entonces, vamos a tener que dentro de los cálculos de colesterol, pues tenemos a los que solamente tienen colesterol y a los mixtos, ¿bien? En cuanto a los que solamente tienen colesterol, pues es un porcentaje mínimo, en realidad es un 10%. El que más abarca aquí en la composición vendrían a ser los mixtos, y estamos hablando pues de que no solamente tiene colesterol, obviamente que este es el principal, el
el compuesto, el componente principal, pero también podemos tener, por ejemplo, pigmentos biliares y también podemos tener lo que es el calcio, que es el principal, ¿no? Y en el caso de los pigmentos o de los cálculos por pigmentos tenemos al negro y al marrón. Estos cálculos vamos a ver que en el caso, por ejemplo, del negro, pues va a estar asociado a patologías, o mejor dicho, a entidades como las hemólisis. Ya que vamos a ver que uno de los pigmentos va a ser la bilirrubina. Bilirrubina. Bien, entonces, este cálculo de pigmento negro, pues generalmente está asociado a una hemólisis, a entidades que te producen hemólisis, a anemias hemolíticas, entre otras, ¿no? Y en cuanto a los pigmentos de color marrón, pues va a estar asociado a infecciones. Bien, eso quiere decir que, por ejemplo, post una infección, después de una infección, pues generalmente se asocia a cálculos, ¿no? Por ejemplo, con bacterias, como por ejemplo la E. coli, entre otras bacterias, ¿no? Entonces, pero como en realidad estos cálculos de pigmentos son un porcentaje mínimo con respecto a los cálculos de colesterol, el día de hoy nos vamos a enfocar más en cuando hablemos de la fisiopatología a los cálculos de colesterol, ¿bien? Entonces, creo que hasta ahí estamos bien. En cuanto a la fisiopatogenia, pues vamos a tener dos cosas en sí. Este triángulo que pueden ver aquí lo van a encontrar en cualquier libro de cirugía porque está en el Savistton y está en el Schwartz, que son los principales libros de cirugía, ¿bien? Y este triangulito de acá nos va a simplificar las cosas en realidad porque vamos a ver que, como les había dicho, los principales componentes de la bilis pues van a ser las sales biliares, el colesterol y los fosfolípidos. Existían los otros tres, pero estos de acá son los que más cantidad tienen en cuanto a la composición de la bilis, ¿bien? Las sales biliares con una mayor porcentaje, de un 50%, de un 40% y de colesterol un 4%. Entonces, vamos a ver que estas sales biliares las vamos a pasar por aquí. Bien, como les había dicho, la lesic viene a ser el principal fosfolípido. Entonces lo vamos a poner por aquí. Depende de esto bastante la formación de los cálculos. ¿Por qué? Porque vamos a ponerlo por aquí. Acá tenemos el porcentaje de colesterol, acá tenemos el porcentaje de lecitina y por aquí tenemos el porcentaje de sales biliares. Bien. Ahora, en cuanto al... Vamos a ver que todo esto de aquí normalmente vamos a tener por aquí a nivel de la parte inferior del triángulo al líquido micelar. Bien. Ahora, este líquido micelar simplifica, mejor dicho, o qué es lo que nos quiere decir, que pues a nivel aquí vamos a tener que todas estas sales biliares, colesterol y fosfolípidos se van a encontrar de una manera regular. Quiere decir que no vamos a tener sobresaturación ni nada de ello, ¿bien? Van a ser las concentraciones en donde se solubiliza por completo el colesterol. Solubiliza por completo el colesterol. Bien, entonces, colesterol. Esto va a ser a nivel de líquido micelar que lo vamos a encontrar por aquí. Bien, esta es la concentración normal en donde el colesterol se va a solubilizar por completo. Ahora, aquí podemos ver una región sombreada. Bien, esta región sombreada va a corresponder a prácticamente, como acá dice, es una zona metaestable sobresaturada. ¿Qué quiere decir? Que el colesterol se va a encontrar estable, pero aún así va a estar sobresaturado. Es decir, que no vamos a encontrar aún cálculos, bien, no vamos a encontrar aún nucleación, pero solamente está sobresaturado, pero está estable. Mientras que toda la región de aquí por encima, esta ya es la región que nos debería preocupar, ¿bien? ¿Por qué? Porque en esta región vamos a encontrar que la bilis excede la capacidad de solubilización. Entonces vamos a ver que este es el principal factor para que se pueda producir la nucleación del colesterol, ¿bien? O mejor dicho, la precipitación de los cristales de colesterol, ¿bien? Ahora, no solamente eso, sino que vamos a tener también que a nivel del colesterol se va a secretar hacia la bilis como, vamos a tener aquí vesículas, en que los voy a graficar de circulitos,
Y vamos a tener micelas, que les voy a graficar por aquí así, ¿no? Entonces, eso es lo que encontramos en la bilis, ¿bien? En nuestra vesícula biliar vamos a encontrar bilis y vamos a encontrar vesículas de colesterol y fosfolípidos y vamos a encontrar micelas. Las micelas generalmente van a estar formadas de sales biliares, bien, vamos a encontrar fosfolípidos y colesterol, o sea, lo que tenemos aquí. Bien, entonces, mientras que las vesículas solamente van a estar formadas de colesterol y de fosfolípidos. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente los lípidos que se encuentran circulando a nivel del, o sea, por aquí vamos a encontrar un montón de lípidos vesiculares. Estos lípidos que se encuentran circulando, vamos a ver que se tienen que unir a lo que son las micelas, bien, pero los que tienen mayor afinidad hacia las micelas van a ser los fosfolípidos de colesterol. Entonces, por aquí vamos a encontrar que se van a unir los fosfolípidos, bien. Y pues luego, el colesterol que queda libre por ahí, vamos a ver que se va a unir más a las vesículas de colesterol y vamos a tener que, a partir de eso se van a formar los núcleos de colesterol. Bien, entonces, un mayor aumento en cuanto a la concentración de colesterol, en cuanto a la sobresaturación, pues nos va a predisponer a cálculos de colesterol. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores principales que intervienen en la formación de cálculos? Viene a ser la éstasis biliar. Bien, viene a ser la supersaturación de la bilis con colesterol, que puede o no corresponder a la dieta del paciente, bien, o puede ser una mezcla de factores de nucleación. Ahora, hay que tener en cuenta que en cuanto a la nucleación existen factores que inhiben la nucleación como factores que favorecen. Entonces, aquí se refiere a un desequilibrio, bien. Aquí se refiere a un desequilibrio. Puede que haya más factores que favorezcan y puede que haya una menor cantidad de factores que inhiben la nucleación. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgos principales? Pues hay muchísimos en realidad para la formación de cálculos. Entre ellos tenemos, epidemiológicamente hablando, pues uno de los factores de riesgo viene a ser la edad y el sexo femenino. El sexo femenino es, bueno, las pacientes mujeres en realidad son las que más tienen predisposición a hacer cálculos de colesterol. Bien. También tenemos la susceptibilidad genética, bien, el embarazo también es una entidad que te produce cálculos de colesterol debido a que ocasiona pues una éstasis biliar también. La obesidad también, por lo mismo que su consumo, tanto de colesterol como de grasas, va a estar aumentado. La diabetes también vamos a tener que va a ser un factor de riesgo. La dislipidemia, que está relacionada más que todo con la obesidad. También se ha descrito la pérdida de peso rápida, cuando hay dietas pues muy exigentes y sobre todo, no solamente eso, sino que también, por ejemplo, cuando se realizan cirugías bariátricas, también está asociado a la colelitiasis. Bien, y en cuanto a ya hablando de medicamentos, pues hablamos de fibratos, de cefalosporinas como la ceftriaxona, análogos de somatostatina que van a ocasionar que haya una disminución en la motilidad de la vesícula biliar, bien. Y también lo que se ha visto bastante frecuente es el reemplazo hormonal con estrógenos, anticonceptivos orales también. Entonces, estos son factores que nos pueden predisponer a una colelitiasis, ¿bien? Y entre otras, pues, hablando ya de cálculos de pigmento, pues podemos tener enfermedades como la cirrosis, resección ileal, hiperbilirrubinemia, como les había comentado en el caso de los cálculos negros, las anemias hemolíticas, ¿bien? Que tienen que ver con la hemólisis más que todo. Ahora, ya hablando de las manifestaciones clínicas, pues yo creo que aparte de que la colelitiasis es una de las patologías que lo vas a ver sí o sí en el hospital, es decir, que es muy, muy frecuente, pues vamos a ver que tú puedes estar tranquilo y puedes tener un cálculo en tu vesícula y no saber, porque hay un gran porcentaje de pacientes que es asintomático, ¿bien? Entonces, generalmente, pues acuden por consulta, por evaluarse otra cosa, quizá hacerse una ecografía control y pues pueden ver que hay un cálculo, ¿no? Entonces, es de manera incidental muchas veces el diagnóstico, ¿bien? Pero la mayoría de veces pues es asintomático y en el paciente no presenta síntomas y está como si nada hubiera pasado. Incluso mencionan que luego de realizar autopsias después de que ya el paciente fallece, pues se encuentran que varios pacientes tienen colelitiasis y nunca supieron que tuvieron, ¿bien? Entonces vamos a tener que ya hablando de un paciente sintomático, ¿cuál es principalmente el signo que va a presentar el paciente, o mejor dicho, el síntoma? Va a ser el cólico biliar, ¿bien? El paciente lo describe como un cólico, ¿bien? Que puede en realidad presentarse en diferentes lugares, puede presentarse a nivel del cuadrante superior derecho, a nivel del gastrio, incluso se puede irradiar hacia el área subesternal,
Por aquí les voy a colocar una imagen del Schwartz. Por ejemplo, nos menciona que en la parte A, pues tenemos en todos los lugares que el paciente refiere el dolor. Bien, no solamente a nivel del abdomen, sino podemos ver también en la región torácica posterior. Bien, puede referir en muchos puntos en realidad, epigastrio, cuadrante superior derecho, incluso mencionan que también puede ser en el izquierdo, entonces nada nos va a descartar que puede ser una patología biliar cuando quizá el paciente tiene dolor a nivel del lado izquierdo, ¿no? Es decir, es muy variado en cuanto al lugar donde podemos encontrar el dolor. Ahora, ¿qué más vamos a tener en la parte B? Pues estos son los lugares a donde se irradia. También es muy parecido. Son diferentes lugares, así que hay un montón de lugares en los que puedes encontrar el dolor y el paciente te puede referir, ¿no? Siento dolor por aquí y por acá. Entonces, ¿a qué se debe el dolor en realidad? Pues vamos a ver aquí en esta imagen. Normalmente los cálculos pues se van a encontrar por aquí, a nivel del fondo. Bien, pero vamos a ver que van a producir dolor cuando estos cálculos están obstruyendo el conducto cístico, es decir, por acá, la entrada en realidad, ¿no? Porque como sabemos, este tiene un menor diámetro que la vesícula. Entonces, cuando los cálculos están acá y por la misma fuerza de contracción de la vesícula y todo lo que hemos visto anteriormente, por el estímulo de la colecistocinina y todo al momento que contrae la vesícula y que permite la eyección de la bilis, pues también va a salir los cálculos, ¿no? Entonces, al momento que se impacta, vamos a tener que el paciente refiere el dolor, ese dolor que es tipo cólico, el paciente lo refiere como tipo cólico. Ahora, es importante saber también que este dolor puede o no estar acompañado de náuseas y vómitos, bien, puede no estar acompañado en realidad, pero el paciente generalmente en un 50% de los casos refiere que es luego de comer una comida grasosa, así te lo refiere, postprandial. Y generalmente con comidas grasosas, es decir, no sé, hoy día estuve comiendo un cabrito, doctora, y de la nada empezó a dolerme como a la hora, ¿no? Entonces, generalmente en un 50% de los pacientes lo asocian con una comida grasosa previa, ¿no? Y no solamente eso, sino que también nos dice la literatura que en otros pacientes pues lo podemos encontrar. Este cólico generalmente se da nocturno, eso quiere decir que se da en la noche, ¿bien? ¿Qué más les puedo decir acá del dolor? Bueno, es un dolor que va a estar de forma súbita, no quiere decir que va a ir aumentando, ¿no? Es un dolor de presentación súbita. Es un dolor de presentación súbita. Bien. ¿Qué vamos a ver también? Que en realidad no va a ser continuo, ¿no? No va a ser continuo, solamente vamos a ver que va a estar presente de manera intermitente, bien, va a tener episodios y entre cólico y cólico, pues el paciente se va a encontrar normal, ¿ya? El paciente se va a encontrar totalmente normal y es por ello que muchas veces, por ejemplo, le viene un cólico y después desaparece, ya no le duele más y luego otra vez le vuelve un cólico después, entonces es bastante frecuente eso, ¿bien? Entonces, eso es en cuanto a las manifestaciones clínicas principales. Obviamente que existen también otros tipos de manifestaciones atípicas. También me estaba olvidando. Generalmente el paciente presenta este dolor aproximadamente menos de 5 horas. Bien, el dolor por cólico biliar, o mejor dicho, el cólico biliar por una patología como es la colelitiasis, se presenta menos de 5 horas. ¿Qué pasa si es que este dolor es mayor a las 5 horas? Pues estaríamos hablando de que probablemente ya no sea solamente una colelitiasis, podemos hablar de una sospecha de una colecistitis. Bien, de una colecistitis aguda. Y no solamente eso, sino que puede que el paciente, su cálculo del paciente se haya impactado a nivel del cístico por aquí, y pues esté ocasionando este dolor, ¿no? Entonces tenemos que evaluar eso. Por eso siempre es importante decirle hace cuánto tiempo le duele, empezaba el dolor, ¿no? Y eso es en cuanto a la hora. Bien, a ver, ya. Y luego vamos a ver que les está hablando también de la presentación atípica. Existe presentación atípica también en el que el paciente no solamente tiene dolor, sino otros síntomas. Ahora, es en un porcentaje menor, pero también hay, entonces hay que ver eso también. Y por otro lado, tenemos que a nivel de la alteración anatomopatológica, pues vamos a tener que normalmente podemos encontrar una vesícula inflamada,
bien, pero también podemos encontrar una atrofia vesicular y cuando el epitelio sale hacia la capa muscular, pues vamos a encontrar un signo que se va a llamar los senos de Asco-Rokitansky, ¿bien? Entonces, Rokitansky. Entonces, este es un signo anatomopatológico en realidad, pero lo encontré por ahí, entonces lo puse por aquí para que, por si no lo sabían, yo no recordaba, entonces lo puse por ahí. Ahora, vamos a ver ya en cuanto a la parte del diagnóstico, ¿bien? En cuanto a la parte del diagnóstico, aparte de la clínica que tienes, que es muy, ¿cómo les digo? Es un poco, no es quizá del todo específica la clínica, porque un dolor en epigastrio, eso en realidad lo puedes encontrar en otras patologías, pero el principal método diagnóstico, aparte de la clínica y la sospecha que puedes tener por la historia clínica y todo ello, pues vamos a recurrir a una prueba de imagen, ¿bien? Y la principal y la prueba inicial en realidad viene a ser la ecografía abdominal. Muy aparte de que creo que no es tan cara, es más rápida, pues nos va a brindar mucha información acerca de lo que es la colelitiasis, ¿bien? Entonces, vamos a tener que en la ecografía lo principal que vamos a ver va a ser focos ecogénicos, ¿bien? Con sombra acústica y buscan dependencia gravitacional. ¿Qué quiere decir? Que se va a ver, vamos a encontrar focos ecogénicos y se va a presentar una sombra. Por ejemplo, aquí, como podemos ver, esta imagen de acá es de un cálculo, ¿bien? Entonces, aquí vamos a tener esta sombra, no sé si la pueden ver, por aquí está de color más oscuro. Entonces, esa es la sombra típica que nos da un cálculo de la vía biliar, ¿bien? Y pues al momento de que el paciente le decimos que se mueva, este cálculo se va a mover por lo mismo que tiene dependencia gravitacional, pues, ¿no? Por ejemplo, si le decimos al paciente que se ponga de pie, este cálculo se va a mover. Entonces, eso es lo que lo diferencia también del barro biliar, ¿bien? Que en el caso del barro biliar, por ejemplo, es un barro biliar, es un pólipo de la vesícula, no vamos a tener sombra acústica. Entonces, eso es lo que lo va a diferenciar al pólipo del cálculo, ¿bien? Principalmente la sombra acústica. Entonces, entre las otras cosas que también podemos encontrar va a ser barro biliar, vamos a encontrar la colesterolosis, que no es más que la presencia de lípidos en los macrófagos. En los macrófagos hepáticos, ¿bien? Ahora, generalmente esta presentación de colesterolasis, o mejor dicho, de colesterol en los macrófagos, pues vamos a encontrar la vesícula biliar en fresa. Este es el signo típico, ¿no? Entonces, podemos encontrarlo también. Ven que la ecografía, a pesar de que es un examen que es quizá más económico, pues podemos encontrar diferentes signos, ¿bien? Incluso no solamente podemos valorar la presencia de cálculos, sino también la capacidad del vaciamiento de la vesícula, ya que este también es un factor de riesgo, o mejor dicho, es un factor predisponente para la formación de cálculos, ¿no? Que la vesícula se demore mucho en vaciar, entonces al demorarse mucho en vaciar la vesícula hacia lo que es la parte de la vía biliar, pues vamos a tener que más tiempo van a estar las sales biliares, todo eso de ahí va a estar más tiempo a nivel de la vesícula, entonces se va a concentrar más y va a tener un mayor riesgo de nucleación, ¿bien? Ahora, en cuanto ya vamos a ver el tratamiento como tal, pues vamos a ver que en los pacientes asintomáticos, pues no está indicado nada, ¿bien? Solamente una observación, eso sí, no decirle al paciente que si es que empieza a tener pues síntomas, que regrese y se le va a evaluar, pero mientras tanto a los asintomáticos no se le hace nada. Incluso no está indicada la cirugía, la colecistectomía profiláctica, entre comillas, no está indicada a pacientes asintomáticos. Ojo con eso, ¿bien? Si el paciente se presenta y tiene de una manera incidental, se le diagnostica un cálculo, pues solamente es observación y esperar cómo evoluciona, porque aproximadamente dentro de unos 10 a 15 años, esto es en cuanto a la evolución de la enfermedad ya, el 15% de los pacientes se vuelve sintomático. O sea, en realidad no es que sea mucho tampoco el porcentaje que se vuelve sintomático, ¿no? Pero todavía de aquí a unos 10 a 15 años. Entonces, mientras tanto, no hay molestias, no hay nada, entonces no hay por qué someterle a un procedimiento invasivo, ¿no? A pesar de que ahora ya está la laparoscopía, de todas formas es un procedimiento, entonces, si es que no te molesta, pues está bien ahí, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con los pacientes que son sintomáticos? Bien, lo principal
el paciente va a llegar a la emergencia, lo principal en ese momento es controlar el dolor. Bien, entonces lo podemos controlar con AINES, no hay ningún problema por ese lado, vamos a controlar el dolor. Y en estos pacientes sí está indicado el tratamiento quirúrgico, que vendría a ser la colecistectomía laparoscópica electiva. Hablo de laparoscopía porque hoy por hoy se ha demostrado que pues tiene muchísimas ventajas en cuanto a la colecistectomía abierta, pero si es que no hay disponibilidad de laparoscopía, pues se puede hacer de manera abierta, no hay ningún problema, pero por ejemplo disminuye la estancia hospitalaria, incluso también las complicaciones postoperatorias y todo ello, ¿no? El paciente ya en 2 días puede estar haciendo su vida normal sin ningún problema, entonces siempre se prefiere la parte de la laparoscópica, ¿no? En cuanto a, hay pacientes seleccionados que vamos a someter a una cirugía, ¿bien? ¿Por qué? ¿Por qué se le puede someter a una cirugía cuando se le encuentra colelitiasis? Por el mayor riesgo a una neoplasia de vesícula biliar. Bien, entonces estos pacientes son en realidad seleccionados nada más. ¿Y en quiénes estaríamos pensando en realizarle este procedimiento quirúrgico? Pues vamos a hablar de los pacientes que tienen drenaje ductal pancreático anómalo, ¿bien? No solamente hablando del páncreas, sino también, por ejemplo, las malformaciones congénitas de la vesícula biliar. Bien, también adenomas de la vesícula biliar. Tenemos la vesícula de porcelana, bien, que es también llamada la vesícula calcificada. En realidad es como, están todavía en controversia si es que realmente produce cáncer, pero la mayoría de literatura dice que sí, entonces es mejor prevenir, bien. Y también todos estos de acá son factores de riesgo para cáncer de vesícula, es por ello que es preferible pues retirar la vesícula, ¿no? Es lo que hacemos con una colecistectomía. Entonces, los cálculos grandes, más de 3 centímetros, miren, y los trastornos hemolíticos, ¿no? Los pacientes con enfermedades de células falciformes, esferocitosis hereditaria, entre otros. Entonces, en ellos se prefiere mejor retirar la vesícula, ya que como les había comentado, en realidad no es dispensable al 100% una vesícula. Nosotros podemos vivir sin vesícula totalmente normal, pero obviamente con los cuidados, ¿no? De alimentarse con menos grasa y todo ello, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a la colelitiasis. Si es que tuvieran alguna duda de este tema, prefiero que sean todas las preguntas al final. Bien, y para continuar con el otro tema que vendría a ser la colecistitis aguda. Bien, la colecistitis, como les había comentado, pues viene a ser la inflamación de la vesícula biliar. Bien, ignoren el calculito por acá. Entonces, vamos a ver qué es la complicación más frecuente por cálculos. Quiere decir que luego de la colelitiasis, pues la principal complicación va a ser la colecistitis aguda. Bien, ¿qué vamos a tener en cuanto a su etiología? Pues vamos a tener que un 90-95% viene a ser litiásica, quiere decir que proviene de colelitiasis, pero también hay un 10 a un 15% que es alitiásica. Bien, que generalmente está asociado, pues, por ejemplo, a pacientes con traumatismos, ayuno prolongado, posoperatorio, nutrición parenteral total, diabetes, infecciones, quemados, enfermedades sistémicas, entre otros. Bien, entonces, como es solamente un 10 a un 15%, pues no es mucho, pero igual lo principal que tú debes pensar cuando hay una colecitis aguda, pues es una etiología litásica. Bien. Ahora, dentro de esta etiología litásica vamos a tener que entre un 50 a 80%, que es menos, que solamente se considera 50%, puede haber una sobreinfección, bien, bacteriana, que puede estar asociada pues a E. coli, que es la principal bacteria que le vamos a encontrar en el tracto gastrointestinal, bien. Entonces, ¿por qué se produce esta colecistitis? Generalmente si hablamos de un cálculo, bien, el cálculo tiene que estar impactado a nivel del cístico, bien, eso quiere decir que tiene que estar por aquí, bien, en la colecistitis aguda, Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar si en el caso de que pues existiera un cálculo, no hablando de la etiología litiásica? Pues este cálculo va a ocasionar que obstruya este pasaje de la bilis, este pasaje desde la vesícula hasta lo que es el colédoco, y vamos a ver que aquí van a participar 3 sustancias propias de la bilis que van a ser, la toxina mucosal isolecitina, que viene a ser un producto de la lecitina, que era el principal fosfolípido de la bilis. También vamos a ver la participación de las sales biliares, también el factor activador de plaquetas y el aumento de la síntesis de prostaglandinas que podemos ver ante cualquier proceso inflamatorio, ¿bien? Entonces, todo ello vamos a ver que incluso otras sustancias proinflamatorias pues van a empezar a aumentar por aquí el proceso inflamatorio, ¿bien? Entonces, lo que va a ocasionar es que se
produzca esta inflamación a nivel del cístico, ¿bien? Por la misma obstrucción en realidad que se da por el cálculo. Ahora, ya. En cuanto, ya les hablé la patogenia acá. Prácticamente era lo que iba a decir. El cálculo está obstruyendo a nivel del cístico, ¿bien? Y se va a formar todo lo que es el proceso inflamatorio, como cualquier otro proceso que se da ante alguna obstrucción. Bien, ahora, tenemos que tener en cuenta también que en este caso, pues, la vesícula la podemos encontrar, la vesícula la vamos a encontrar gruesa. Es por ello que les decía que es importante conocer la pared, el diámetro normal, el grosor de la pared, que es 3 milímetros. Entonces acá vamos a encontrar más de 3 milímetros, bien, gruesa. Incluso la podemos encontrar rojiza, ya que podemos encontrar hemorragia subserosa, bien. Y no solamente ello, sino que por el mismo proceso inflamatorio, pues vamos a encontrar por aquí líquido pericolecístico, bien, pericolecístico, sí, exacto. Vamos a encontrar este líquido por aquí. Y además de ello puede haber hiperemia también, como en cualquier proceso inflamatorio, ¿no? Hiperemia, y en el peor de los casos, pues podemos encontrar también necrosis, dependiendo de la evolución en realidad, ¿no? Ahora, dentro del 5 al 10% de estos pacientes que presentan colecicitis aguda, generalmente el proceso puede progresar y conducir a una isquemia, ¿bien? Y no solamente ello, sino que puede conllevar a una necrosis de la pared. Ahora, la mayoría, o sea, estamos hablando del 90%, 85%, bien, del 90%, pues generalmente este calculito que está acá se desaloja y se resuelve, ¿no? Se resuelve. Pero el 5 a 10% además vamos a tener que puede perforarse, bien, puede complicarse con perforación, puede complicarse con absceso, bien, que son las principales complicaciones, entre otras, ¿no? Ahora, hablando de la perforación propiamente dicho, es importante lo que les voy a decir a continuación, que siempre en un proceso inflamatorio y entre otros, pues nuestro cuerpo siempre va a reaccionar tratando de limitar esa inflamación, de limitar en este caso esta perforación. Entonces, ¿cómo actúa tanto en esa patología como por ejemplo en la apendicitis? Vamos a ver que el epiplon pues va a rodear esta parte esta parte donde se encuentra la inflamación, bien, y la va a tratar de contener. Entonces vamos a tener que en el caso pues puede haber una perforación, pero puede estar contenida, bien, es decir, se va a contener en el espacio subhepático por el epiplon, bien, pero también puede existir el caso en el que pues este epiplon ya no resista, por así decirlo, entonces se perfore totalmente y haya pues se vacía este contenido hacia lo que es todo lo que es el peritoneo, ¿no? Entonces podemos tener una peritonitis. Y no solamente eso, sino que podemos incluso tener perforación intrahepática, abscesos intrahepáticos y perforación de órganos adyacentes. Incluso también podemos tener la presencia de una cistitis aguda, ¿bien? Ahora, también me estaba olvidando, existe la colecistitis enfisematosa. Ya. Entonces, que principalmente está relacionado, una, con pacientes diabéticos, con diabetes mellitus, y también cuando, por ejemplo, en este caso se agregan bacterias productoras de gas, como por ejemplo el Clostridium perfringens, ¿bien? Que es una bacteria productora de gas. Entonces, pues está bastante relacionado con la colecistitis enfisematosa, ¿bien? Ahora, hablando ya de las manifestaciones clínicas, pues es muy parecido al cuadro que tenemos en una colelitiasis, salvo que aquí vamos a encontrar una afectación ya más general, más sistémica, ¿bien? Vamos a encontrar pues fiebre, vamos a encontrar hiporexia. El paciente se va a rehusar a moverse por el mismo de que este dolor ya va a ser más parietal. En el caso del dolor por colelitiasis, por ejemplo, era un dolor visceral. En este caso ya hay afectación de la parte parietal, ¿bien? Y no solamente ello, sino que vamos a tener distensión abdominal y dolor en mi cuadrante derecho, ¿bien? Ahora, aproximadamente el 80% de estos pacientes con colecistitis aguda pues va a tener un antecedente de una colecistitis crónica,
Bien, eso quiere decir que el paciente ya lo ha tenido esta enfermedad, pero se está agudizando. Bien, ahora, al examen físico, pues solamente a la inspección vamos a encontrar a un paciente que es umbroso, de dolor, vamos a encontrar a un paciente que se encuentra sistémicamente mal, bien, y obviamente ya a la palpación vamos a encontrar una hipersensibilidad que lo caracteriza. Y no solamente ello, sino que vamos a encontrar también resistencia focal en el cuadrante superior derecho, bien. Y como les había dicho, por ejemplo, en el caso de que el epiplon quiera contener esta inflamación, pues vamos a encontrar una masa, ¿bien? Esta masa la vamos a encontrar no en todos los pacientes, obviamente, es solamente un pequeño porcentaje, ¿bien? Pero este pequeño porcentaje, hablando ya de un 20% aproximadamente, pues cuando palpamos una masa a nivel de la vesícula biliar es bastante probable que sea una colecistitis aguda, ¿bien? Entonces, y uno de los signos, pues prácticamente un signo bandera de esta enfermedad viene a ser el signo de Murphy, que va a ser cuando al paciente tú le vas a palpar, bien, pero le vas a pedir que respire y en la inspiración, cuando el paciente está inspirando, le vas a realizar la palpación a nivel del área subcostal derecha y el paciente va a detener la inspiración. Entonces va a detener y la va a cortar y este es el signo positivo. ¿Por qué? Porque obviamente le está doliendo. E incluso ya algunos pacientes no quieren que ni los toques porque de verdad están muy sensibles. Hay bastante hipersensibilidad abdominal. Entonces, estos son las principales manifestaciones clínicas y ojo con esto, generalmente el dolor tiene una evolución mayor de 6 horas, ¿bien? Es por ello que hablando de la colelitiasis les decía, si es que la presentación en cuanto al tiempo era mayor de 5 horas, ya no solamente piensas en una colelitiasis, sino puedes presentar en una complicación de esta y principalmente la primera complicación en orden de frecuencia vendría a ser la colecistitis, ¿bien? Entonces, otros autores nos hablan de una triada, bien, en cuanto hablamos ya, aquí vamos a mezclar los exámenes de laboratorio con la parte clínica, vamos a tener un dolor en el cuadrante superior derecho, de comienzo brusco, obviamente. Ahora, recordar que, por ejemplo, me estaba olvidando también, que en los primeros 30 minutos, pasados los primeros 30 minutos, este dolor va ascendiendo, ¿bien? Va ascendiendo a tal punto que ya el paciente se torna incontrolable, el paciente demuestra que le duele mucho. Entonces, pues también puede presentarse náuseas y vómitos, ¿bien? Entonces, dolor en cuadrante superior derecho de comienzo brusco, esa es una de la composición de la triada y también pues el paciente presenta fiebre, ¿no? Y como les decía, vamos a mezclar por aquí los exámenes de laboratorio, vamos a encontrar una leucocitosis entre unas 10.000, que es el valor normal, a 15.000, ¿bien? Ahora, no solamente eso, sino que vamos a encontrar también desviación a la izquierda. Entonces, tenemos la triada, ¿bien? Es muy frecuente que la encontremos, pero principalmente la clínica va a ser bastante florida, ¿bien? Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, eso sería, creo que lo que más vamos a encontrar, el dolor, ¿bien? El dolor, la fiebre y pues la hiporexia también, el paciente no va a querer comer nada, obviamente si está con hipersensibilidad. Podemos encontrar también el signo de rebote positivo, bien, en cuanto al examen físico ya. Bien, entonces en cuanto al laboratorio, pues como les había comentado, podemos encontrar una leucocitosis desde leve, que va mayor a 10.000, hasta moderada, ¿no? Hasta 15.000. También podemos encontrar alteración a nivel de la bilirrubina, por ejemplo, pero en realidad no es mucho, ¿no? Puede estar aumentada, pero no va a ser mayor de 4 miligramos por mililitros. Ahora, en cuanto a otras enzimas, como por ejemplo la fosfatasa alcalina y la transaminasas y la amilasa, pues también podemos encontrar, pero no es un incremento tan alto, ¿bien? Entonces podemos encontrar. Ahora, en cuanto a los exámenes diagnósticos de imagen, pues al igual que en la colelitiasis, el principal examen y el más sensible en realidad aproximadamente tiene una sensibilidad de 85% y una especificidad de un 95%, miren, es bastante alto y es súper económica, obviamente es la ecografía.
Bien, entonces, ¿qué es lo que esperamos encontrar en la ecografía? Pues vamos a encontrar una vesícula distendida por el mismo proceso inflamatorio. Bien, vamos a encontrar aparte de ella la pared engrosada, como les había dicho, ya no va a ser menos de 3 milímetros, o mejor dicho 3 milímetros, vamos a encontrar más de 3 milímetros. Bien. Ahora, también podemos encontrar un signo característico que es el de la doble pared. Bien. Una vesícula grande y obviamente el líquido perivesicular, ¿no? Eso es lo que tú vas a encontrar en una ecografía. Bien, generalmente la ecografía pues lo tienen prácticamente la mayoría de hospitales, no es un examen tan costoso, el paciente puede acceder fácilmente y es la prueba inicial y la que mejor va en estos casos, tanto en la colelitiasis como en la colecistitis. Bien, ahora también podemos hacer uso de otros exámenes, sí, pero con este podemos llegar al diagnóstico fácilmente. Entonces, en cuanto ya hablando del diagnóstico, juntando tanto la parte clínica como la parte de imágenes y la parte de laboratorio, pues existen las guías Tokio, que en el 2018 fue la última actualización, que nos van a permitir darnos una idea de cuándo estaremos sospechando de una patología, de una colecistitis aguda, ¿bien? Y cuándo hablamos de un diagnóstico definitivo con algunos criterios, ¿bien? Lo dividimos en ítems de la letra A, de la letra B, de la letra C, ¿bien? En cuanto a los ítems de la letra A, pues estamos hablando de una inflamación local, ¿bien? Y vamos a tener un Murphy positivo, ¿bien? Ahora, este Murphy positivo, como les había dicho, es un signo al examen físico. Y también vamos a tener por aquí el segundo ítem, que va a ser la masa, dolor o defensa en el hemicuadrante derecho, ¿bien? Entonces, basta que tengamos uno de estos, pues vamos a ver que podemos hablar de una sospecha, si es que tenemos también un ítem de la letra B, ¿bien? Entonces, vamos a continuar. En cuanto a la inflamación sistémica, pues estamos hablando de paciente que tiene fiebre, que tiene PCR elevado, leucocitosis, que en realidad estos son marcadores de inflamación. Bueno, en cuanto al PCR y a la leucocitosis, son marcadores de inflamación, no necesariamente solamente para esta patología, pero pues la vamos a encontrar elevados, ¿bien? Y en el estudio de imagen, pues vamos a encontrar un engrosamiento de la pared de 5 milímetros o más, ¿bien? Distensión vesicular, como les había comentado. El Murphy ecográfico, que es prácticamente lo mismo que tú ves al examen físico en cuanto al Murphy normal cuando haces la palpación, pero al pasar el transductor del ecógrafo, ¿bien? Vamos a ver imagen con gas, bien, y fluido perivesicular. Lo que les había descrito antes en la ecografía, pues vamos a verlo aquí. Ahora, cuando hablamos de una sospecha de un paciente con colecistitis aguda, cuando basta que tengamos uno de estos ítems, bien, más un ítem de la parte B, bien. Y cuando hablamos ya de un diagnóstico definitivo, pues vamos a ver que van a estar presentes cualquiera de estos tres, bien, A más B más C. Entonces vamos a continuar. Y en cuanto a la severidad, pues la guía Tokio también nos da un acercamiento en cuanto a si es que este paciente es un paciente con una colecitis leve, moderada o severa, ¿bien? Y esto también nos va a servir para ver cómo va a ser el tratamiento. Entonces, apréndete así. En el caso de los pacientes con una colecistitis severa, pues va a haber una alteración a nivel de multisistémica, ¿bien? Entonces, este paciente generalmente presenta un daño orgánico múltiple y puede que este paciente pues se vaya a UCI también, ¿no? Miren cuánta afectación hay cardiovascular, hipotensión que va a requerir vasopresores, sistema nervioso va a estar disminuido el estado de conciencia, ¿bien? Vamos a tener también alteración de la parte renal, hepática, hemática, entre otros, ¿bien? Entonces, del aparato respiratorio. Entonces, vamos a tener muchos fallos, prácticamente que van a ser signos de fallo de órgano. Entonces, este paciente está severamente afectado. Ahora, vamos a tener también el paciente que tiene una severidad ya menor, que va a ser el moderado, que vamos a encontrar pues leucocitosis mayor a 18.000, masa palpable en cuadrante derecho, bien, dolor de más de 72 horas de duración o de evolución y signos de inflamación ecográfica, ¿no? Este es un paciente complicado, pero que aún tiene fallo de órgano, bien, entonces es por ello que lo van a clasificar en la parte de moderado.
Ahora, cuando hablamos de un paciente de una severidad leve, pues cuando no cumple ninguno de estos criterios, bien, y es un paciente sano, sin disfunción orgánica y sin signos inflamatorios leves, ¿no? Este paciente generalmente, de acá me había olvidado, va a necesitar hospitalización, obviamente. Entonces, más que todo, como les había dicho, esto nos va a servir para avanzar con el manejo. Entonces, en cuanto al manejo de la colecistitis, vamos a ver de acuerdo a su severidad, vamos a tener que en el caso de una colecistitis leve, pues le vamos a dar los cuidados básicos, como por ejemplo estabilizar al paciente, NPO, iniciar la fluidoterapia, bien, y también está indicado antibiótico. Ahora, en cuanto a la observación, pues depende si es que tenemos a la mano que tenemos una sala quirúrgica, ¿no? La principal indicación es que le realices una colecistectomía. Si es que es laparoscópica, mucho mejor, pero en el caso de que quizá no tengas a la mano o no haya a la mano un centro quirúrgico, pues puedes hasta ese momento solamente darle los cuidados básicos, ¿bien? Que es también estabilizar el dolor, que el paciente va a referir mucho dolor, entonces también puedes estabilizar el dolor, ¿bien? Y como les había dicho también, aparte, puedes usar opiáceos en este caso para estabilizar en cuanto al dolor. Bien. Ahora, en el caso de que el paciente sea ya un paciente moderado, su severidad sea una severidad moderada, pues al igual que el anterior también lo vamos a estabilizar con todos los cuidados básicos, antibióticos, NPO, iniciar la fluidoterapia, ¿no? El tratamiento analgésico, pero vamos a ver que debido a que ya va a presentar complicaciones, como habíamos visto en la parte anterior, que puede ser un absceso, ¿no? Está indicado el drenaje biliar urgente y posterior a ello, pues, realizar una colecistectomía laparoscópica. Es por ello que acá coloque que es diferida, porque cuando hablamos de un proceso quirúrgico diferido, pues estamos hablando de que vamos a esperar un tiempo y luego de ello, pues, se realiza la cirugía, ¿bien? Entonces, no es que operamos de emergencia, ¿bien? Ahora, severo, pues este paciente literal va a estar en UCI porque va a estar con falla multiorgánica como hemos visto. Entonces, si es que el paciente está con falla orgánica reversible, lo que debes de realizar es una colelap de emergencia. Pero en el caso de que no esté disponible, quizá la parte quirúrgica puedes realizar un drenaje biliar urgente. Bien. Y en el caso de que esta falla orgánica no sea reversible, pues tiene en realidad mal pronóstico, bien. Y también está indicado el drenaje biliar urgente. Y en realidad implica aún más cosas porque es dependiendo qué falla de órgano está teniendo el paciente y de acuerdo a ello, pues trabajar en la parte del tratamiento, ¿bien? Pero esos son en realidad las generalidades que debes saber y es lo que prácticamente ya la última de esta ponencia del día de hoy. Entonces, si es que hubiera alguna pregunta, bueno, aquí están las fuentes bibliográficas, pero si es que hubiera alguna pregunta, pues voy a estar leyendo el chat y vamos a ver. Ah, cierto, la palabra clave del día de hoy es litos. Sí, de hecho la guía Tokio no solamente es para colangitis, es también para colecistitis. Así que, sí. A ver. En cuanto a los pacientes mayores, dependiendo en realidad el estado el estado en cuanto se me fue la palabra, al riesgo quirúrgico, ¿bien? Es dependiendo del riesgo quirúrgico del paciente. No vamos a someter a un paciente a cirugía cuando su riesgo quirúrgico es alto. Eso de ahí se evalúa en la parte de anestesio. Entonces, siempre hay que ver la parte de qué es lo que le va a favorecer más al paciente. Entonces, hay que ver eso también. Bien, siempre se evalúa el riesgo quirúrgico en cualquier patología en realidad que es del ámbito quirúrgico, ¿bien? A ver.
Sí, en cuanto a los pacientes que tienen diabetes, me olvidé de contarles, esos pacientes y son sintomáticos, esos pacientes tienen que ir a a una colecistectomía de emergencia, ¿bien? Por el riesgo que tienen estos pacientes diabéticos a hacer complicaciones posteriores. Entonces, en estos pacientes sí es indicado la Colelab de emergencia. Las complicaciones de la colelitiasis les he mencionado, son varias en realidad. Está la colecistitis, que viene a ser la principal complicación, está la colangitis, está pancreatitis también, síndrome de Mirici, entre otras. ¿Bien? Sí, litos es la palabra clave. El tratamiento antibiótico se puede usar fluoroquinolonas, ¿bien? Fluoroquinolonas y también se puede usar cefalosporina de primera o de segunda generación. La triada de Charcot es para colangitis. Uh-huh. En embarazadas, en una colelitiasis se prefiere hacer la colecistectomía laparoscópica en el segundo trimestre, bien si es que no se ha visto quizá respuesta al tratamiento médico. Entonces se le realiza en el segundo trimestre, es la mejor opción de tratamiento en cuanto a la edad gestacional, bien, en el segundo trimestre. Bien, creo que eso sería todo. Sí, todas las referencias bibliográficas están en la última diapositiva, están por aquí. Así que pueden revisar la bibliografía de la... Y el Guyton, ¿bien? Recuerden que en cuanto a la parte de la colecistititis enfisемatosa es el Clostridium, ¿bien? El Clostridium. Bueno, chicos, creo que eso es todo. Uh-huh. Chicos, el día de hoy no iba a hablar de colangitis, solamente era colecistitis y colelitiasis. Bien. Sí, la colecistectomía sí está indicada en malformaciones congénitas de la vesícula biliar por el alto riesgo que tiene para cáncer de vesícula. Bien, entonces, por eso les había colocado por aquí. Acá está. Estos son los pacientes seleccionados, todos ellos deben someterse a cirugía
por el hecho del riesgo a cáncer de vesícula, ¿bien? Entonces, bueno, yo creo que ya acabamos este tema. El día de mañana continúa. Ujú. Listo. Chicos, muchas gracias a todos. Gracias a todos por su atención y nos vemos mañana. Continúa a la misma hora también. Y bueno, de mi parte eso ha sido todo. Muchas gracias. Nos vemos.